Bueno, los honorarios médicos no son una parte, un componente muy importante de lo que es la neurocirugía y creo que nosotros lo que como desafío pronto que tenemos que tener es que la sociedad latinoamericana tiene que tener de- de orientación a los neurocirujanos que son eh, pertenecientes a la sociedad. Uno es los guías de manejo que tenemos que trabajarlas, y esto es un desafío que tenemos en las próximas gestiones, y otro es en los honorarios profesionales tratar de homogenizar, tal vez dividiendo los países como se dividió para el concepto de trauma, ¿no? Que de acuerdo al tipo de país y al tipo de complejidad en el cual se maneja. Eh, Como yo antes les decía, no es lo mismo un arancel, porque el arancel es un impuesto o un gravamen que se cierne sobre una remuneración o un cobro que se puede hacer. Esto no entra dentro de lo que es los honorarios médicos. Los honorarios médicos es la remuneración por la cual un profesional percibe un monto de dinero por un servicio prestado. Es la diferencia entre las dos. Es lo que les decía, agradecer a SOCAN, que es a SOCAN grandes profesores. Yo veo que nosotros, como decía el profesor Borba, tenemos que viajar a otros centros del mundo cuando nosotros tenemos profesores referentes. Yo tengo pacientes que ha tratado el profesor Almejeiras, no lo conozco personalmente, pero para mí es un honor que ojalá que esté en la conferencia y saludarlo. Tengo pacientes de Marvin Salgado, que lo han visto Marvin Salgado, Juan Bosco, gente muy importante de lo que es la SOCAN, y Leonardo también, que es, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, el honorario médico es un acuerdo que existe entre el profesional y la comunidad. Un acuerdo tiene que ser tanto de ida y de vuelta. El profesional tiene que plantearle al usuario o al paciente cuánto va a ser lo que le va a percibir por el trabajo prestado, porque no nos olvidemos que el médico tampoco es una persona que vive del aire y tiene que tener un estipendio o una devolución justa de los conocimientos, del trabajo y de la dificultad con la cual se está tratando a los diferentes pacientes. En mi país y en todos los países de Latinoamérica, por ejemplo, en México, México tiene el artículo 5 de la Constitución Política del Estado mexicano, que se debe tener las normas básicas para poder hacer los cobros a los pacientes no neuroquirúrgicos, sino pacientes que sean tratados desde el punto de vista profesional. En Bolivia, estas normas o bases las rige el gobierno nacional en conjunción con lo que es el Colegio Médico Nacional. Y todo esto está basado en un código y una ley que está promulgada por el Senado Nacional y por lo cual nosotros nos basamos y nos regimos. Es lo que cada ciudad de mi país, y de acuerdo a la realidad de la ciudad y del departamento, que son un área territorial, tiene diferentes tipos de aranceles. Por ejemplo, la ciudad de La Paz tiene un arancel que es muy diferente a la ciudad de Santa Cruz. Este arancel, ese libro que ustedes ven es del año 2017, no es actualizado, pero esto se va actualizando permanentemente. ¿Por qué? Porque hay áreas y ciudades de mi país, de mi ciudad, que son mucho más económicamente mucho más acomodadas que otras, y se tiene que acomodar el arancel de acuerdo a la realidad del sitio o de la región geográfica en la cual nos estamos moviendo. Bolivia, por ejemplo, los que conocen Bolivia, Santa Cruz no es lo mismo que La Paz, entonces Santa Cruz tiene otro tipo de aranceles, Tarija tiene otro tipo de aranceles, y esto está regido por normas legales, que vienen desde el Ministerio de Salud. Tenemos tres tipos de salud, tres tipos de sistemas de salud. El sistema estatal, donde el médico es una persona que está contratada por un cierto tiempo de horas, por un tiempo horario, a un hospital del Estado. Los seguros a corto, hay otro sistema que son los seguros a corto plazo, que son muy similares a lo que se habla en la Argentina de obras sociales, y en Chile lo que se habla
de lo que son las ISAPRES. Son sistemas de cajas o cajas que dependen de un sector de la salud. Por ejemplo, ya sea el sector ferroviario, ya sea el sector petrolero, el sector médico o otro tipo de sectores que están afiliados a estos seguros que se llaman seguros de corto plazo, que igualmente tienen un sistema de hospitalización, de consulta externa, de especialistas y de todo lo que implica medicina. Y por último tenemos el sistema privado, donde hay un gran grupo de la sociedad civil que no tiene ningún tipo de seguro y tiene una serie de atención en lo que son las clínicas. Esto aproximadamente antes era un 40%, actualmente está cambiando porque el gobierno ha dictado una medida que la salud, un seguro universal de salud. Anticipadamente, nosotros 15 años atrás, por ejemplo, mi ciudad, ya teníamos el seguro universal de salud, donde una resonancia era gratuita, una tomografía era gratuita, una angiografía era gratuita, y todo lo que implicaba realizar un acto quirúrgico era de manera gratuita. Los honorarios médicos, como bien les decía, el horario de trabajo de un médico en el Estado, un hospital estatal, va a ser un tiempo de 6 horas. Si nosotros nos pasaríamos de esas 6 horas, nosotros podríamos tener un incremento de acuerdo a la categoría profesional, a la especialidad, a la subespecialidad, a la gravedad del asunto, de un 50% fuera del horario de trabajo. Vale decir, si uno trabaja desde las 7 de la mañana hasta la 1 y hay un paciente que ingresa a la 1:30, 2, 3 de la tarde, la remuneración para el médico se le puede subir en un 50% más. Y los días feriados aún tienen un 50% más. Esto les estoy hablando de lo que son honorarios profesionales de mi ciudad. Esto es un ejemplo, son los honorarios, bueno, no está muy claro, pero son los honorarios de médicos de una ciudad que es de la ciudad de La Paz. Y en lo que es nuestra especialidad, nosotros hemos dividido los neurocirujanos básicos, que son los neurocirujanos que hacen absolutamente todo y sobre todo trauma. Un neurocirujano con grados académicos vale decir un neurocirujano con título de profesor universitario, una persona que que haya accedido a dictar cátedra por un concurso de méritos, o un neurocirujano que sea, por ejemplo, presidente de la sociedad, o sea, un neurocirujano que haya hecho bastantes cursos y tenga mejor calificación. Y tenemos un tercer tipo, que son los neurocirujanos especialistas, que son prácticamente los neurocirujanos pediátricos, que son muy pocos en Bolivia, y los neurocirujanos endovasculares, que me parece que son 3 en todo el país. La unidad arancelaria, o sea, nosotros no nos manejamos en cuanto a dinero, sino nos manejamos cuando uno va a cobrar, dice, usted va a cobrar en una unidad arancelaria. Y cada unidad arancelaria cuesta 10 bolivianos. El boliviano está aproximadamente a 7, entonces cuando usted cobra 10 bolivianos, la unidad arancelaria son más o menos $13. Entonces, son 170 bolivianos, son $13. Cuando esto está normado por alguien, esto tiene que alguien ver cómo funciona. Y está normado por la Sociedad de Neurocirugía Departamental, o sea, la sociedad en conjunción con el Colegio Médico, se reúnen cada tiempo y analizan la realidad de la ciudad, analizan la realidad del momento científico en el cual se está moviendo la sociedad y se comienza a colocar los aranceles. Esto está bajo una ley, que es una ley que nos rige a todos los médicos de Bolivia, y es la ley 3131. Por ejemplo, nos distingue de otras sociedades porque esta ley permite que el neurocirujano pueda ser acreditado para trabajar como neurocirujano por la sociedad y el colegio médico. No lo acredita
el ministerio ni ningún otro tipo de órgano. Los únicos que pueden acreditar un neurocirujano son los de la sociedad y el colegio médico. Una consulta médica varía en una ciudad, de una ciudad a otra, en general va de 30 a 50 dólares. Esto es un estándar más o menos de una consulta neurológica que se hace, neuroquirúrgica, perdón, que se hace en las diferentes ciudades de mi país. Hay neurocirujanos que también por estatus y por características, por ejemplo, de decir yo me dedico solamente a hacer neurocirugía oncológica, tienen un incremento hasta 50, 60 dólares como máximo. El tiempo de duración de estos aranceles, nosotros tenemos un tiempo de duración que se van analizando permanentemente porque no puede ser un arancel fijo durante 10 años, sino el arancel se tiene que ir modificando por un tiempo perentorio. O sea, cada 2 años se va viendo cuánto vale la unidad arancelaria y cuánto va a ser lo que nosotros vamos a percibir como el cobro a un paciente privado o un paciente de la seguridad social. Nosotros tenemos capítulos para prestaciones, no tenemos todos los capítulos, no tenemos, por ejemplo, base de cráneo, pero tenemos vascular, tenemos columna, tenemos oncológicos, traumáticos y algunos otros que hay entre base de cráneo, neuroendoscopía, pediatría y demás, que no son los más frecuentes, sino tenemos los más frecuentes porque somos un país chico donde nosotros no abarcamos muchísimas cosas, pero cada uno de estos tiene este logo del colegio médico, que son los que nos rigen, y cada uno de estos tiene sus características. El equipo quirúrgico, en general, del 100% que gana el cirujano, vale decir, si un cirujano cobra $3,000, una cirugía, el anestesiólogo tiene que cobrar $1,500. El primer ayudante, el 35%, debe ser unos $1,300 aproximadamente. El segundo ayudante, el 25%. Y la instrumentista y el sistema de enfermería que transporta los instrumentos y demás, cobran el 10%. Todo esto se va sumando para poder llegar al 100% del acto quirúrgico. El tratamiento médico, cuando un paciente no es quirúrgico y es para tratamiento médico, por ejemplo, un traumatismo encefalocraneal, las primeras 48 horas son 300 unidades arancelarias. Vale decir, 300 unidades arancelarias son 3,000 bolivianos. Las primeras 48 horas, 3,000 bolivianos irían a significar más o menos $400. Las primeras 48 horas un paciente que esté internado en terapia intensiva o esté en terapia intermedia. Eso es un acuerdo que uno puede llegar a hablarlo también con la familia y hacer rebajas y demás. El tratamiento médico a partir de las 48 horas y hasta el mes, el médico cobra 100 unidades arancelarias. O sea, muy, muy poco. Las primeras 48 horas son las que el médico cobra más y en las próximas horas el médico hasta el mes cobra $150. O sea, un paciente que usted ve un mes, más o menos son $450 que ve por lapso de 30 días. Los otros pacientes, por ejemplo, una hidrocefalia, son 1,000 unidades arancelarias para el cirujano. 1,000 unidades arancelarias son 10,000 bolivianos, aproximadamente son $1,500 operar una hidrocefalia por vía común, no por vía endoscópica. La cirugía de nervio está arreglada con 700, vale decir 7,000 bolivianos o $1,000. Y, por ejemplo, otros procedimientos como punciones pues, están evaluados en 60 unidades arancelarias, que son 600 bolivianos, vale decir unos $80, $90 la vez que usted le practica una punción de tipo ya sea cisternal o lumbar. Lo que más nosotros tenemos y lo más frecuente, por ejemplo, en mi ciudad, por año tenemos 470 casos de traumatismos encefalocraneales y ahí es donde nosotros más o menos los neurocirujanos tenemos una buena cantidad no una buena cantidad de ingresos, sino una buena
remuneración. Nosotros tenemos con hematoma supratentorial, se le cobra más o menos 10.000 unidades, 1.000 unidades arancelarias, lo que viene a significar en dólares aproximadamente $1.500. Los infratentoriales, nosotros subimos un poquito más, son 1.200 unidades arancelarias, vale decir, son unos $1.700. Las contusiones son casi $2.100, una cirugía por una contusión, una craneotomía descompresiva de la misma manera. Los hundimientos de cráneo son mucho más baratos, son $1.000 por hundimiento para el cirujano, lo que estoy hablando es para el cirujano. De esto ustedes tienen que subir el 35% a los hematomas supratentoriales, el 50%, perdón, para el anestesiólogo, 35% para el primer ayudante, 25% para el segundo y para la instrumentista el 10%. Y hay algunos otros procedimientos que no los hemos ido evaluando porque son muy poco frecuentes, heridas de bala y demás, ¿no? Porque nosotros prácticamente las heridas de bala las vemos una vez cada 2 heridas o 3 heridas de balas por año. En oncología tenemos divididos en 3 grandes grupos, los tumores de calota, que son 120 unidades arancelarias, vale decir, casi $1.700, $1.800. Los tumores supratentoriales son, para el cirujano, son aproximadamente $3.000. Los tumores infratentoriales son casi $3.500. Entonces, eso es lo que nosotros hemos dividido la parte oncológica, y esto está consensuado con lo que es el gobierno departamental también, con la ciudad, el gobierno de la ciudad. Muchas veces ellos son los que cancelan a los pacientes. Lo endovascular nosotros no tenemos, es un tratamiento que solo se realiza en privado, es un tratamiento no convencional en mi ciudad, los pacientes se los deriva en general a la ciudad de Santa Cruz, o la ciudad de Cochabamba, donde en Cochabamba hay un endovascular, y en la ciudad de Santa Cruz hay 2 cirujanos endovasculares. Y la cirugía vascular convencional, que está más o menos regida, que es la parte más cara, porque es la menos frecuente, pero es lo más caro. Del complejo carotidio anterior tenemos 25.000 unidades, vale decir, cada unidad vale 10 bolivianos, o sea, serían 25.000. Se cobra más o menos entre $5.000, $6.000. El complejo posterior se cobra más o menos $4.000, las malformaciones $4.000. Bypasses está reglamentado, no lo hacemos, y algunas otras trastornos vasculares tampoco nosotros hacemos, fístulas carótido-cavernosas y demás. Por lo tanto, no hemos llegado a tener un acuerdo ni con el gobierno ni con las clínicas para poder tratar esto. La columna, una biopsia cerrada por punción, nosotros estamos cobrando 300 unidades arancelarias, vale decir 300 unidades arancelarias, son 3.000 bolivianos, son más o menos $420 más o menos. Una biopsia quirúrgica, 10.000 unidades arancelarias, son $1.500 aproximadamente. Los abordajes anteriores de la columna cervical o cualquier parte de la columna están en 17.000, vale decir 2.000 y tantos dólares. El abordaje posterior está en 13.000 unidades arancelarias, donde nosotros, los 13.000 significa más o menos $1.800. Los tumores están en $2.800 y un tumor medular está en $3.000. Algunas otras patologías, eso ya es las menos frecuentes, nosotros hablamos ya con la familia y vemos de acordar un precio. Esto es lo que yo les puedo hablar de lo que es la realidad de los aranceles en mi país. Y es un país del tercer mundo, y es un país donde nosotros hemos tratado de hacer las normas con la sociedad civil, con el colegio médico, y bueno, después las aprueba un decreto ministerial donde nosotros podemos cobrar esto. Es un desafío para nosotros todo esto, porque esto cada 2 años hay que cambiar. Yo creo que ahora, después de lo que está pasando en la pandemia, vamos a tener que cambiar muchísimo las unidades arancelarias y cobrar muchísimo menos de la realidad de los pacientes que son privados.
Y eso es todo lo que te he podido dar un pantallazo de lo que son los unidades, de lo que son los aranceles honorarios de los médicos en mi país. Y creo que es importante que la federación también, aquí está el profesor Tito, que ha trabajado tantos años y sabe, está el profesor Borba, que es un desafío para la federación realizar, ver, valorar y decir cuánto vale un arancel, cuánto vale una cirugía de tal o cual cosa. Por ejemplo, aquí el profesor Borba viniendo a Bolivia debe cobrar unos $10.000 por cirugía. Así que lo invito al profesor Borba a venir alguna vez a operar a Bolivia. No sé si tienen alguna pregunta, Leonardo, y muchas gracias por invitarme a tu simposio de la SOCAN, una sociedad que quiero mucho porque tengo grandes amigos, lo tengo a Juan Bosco, que no sé si está por ahí, lo tengo a Marvin Salgado, que no sé si está por ahí, tenemos al doctor Pozuelos, con el cual el otro día he hablado y intercambió ideas que me parece extraordinario, y me parece que la sociedad es muy importante, la SOCAN.